Bienvenidos, valientes espectadores, a una noche de terror y locura en el hospital abandonado. Permítanme llevarlos a un viaje hacia las profundidades de la oscuridad, donde el miedo y la demencia acechan en cada rincón. Hace décadas, este hospital fue el hogar de innumerables tragedias y experimentos inhumanos. Se cuenta que los gritos de los pacientes atormentados aún resuenan en las paredes, buscando venganza. La enfermera macabra. En este hospital, la oscuridad reinaba de manera absoluta durante las noches más sombrías. Los pasillos desiertos se llenaban de un aire denso y perturbador. Pero entre las sombras acechaba una presencia siniestra, una enfermera de mirada helada y una sonrisa maquiavélica. Su nombre era Catherine, y había perdido toda empatía y humanidad que alguna vez tuvo. Sus pasos silenciosos resonaban en los corredores mientras buscaba a sus víctimas inocentes, pacientes que yacían en sus camas sin sospechar el horror que les aguardaba. Catherine era una experta en el arte de infligir dolor. Su sala de operaciones se convirtió en un escenario macabro donde realizaba torturas inimaginables a aquellos que caían en sus garras. Sus métodos eran retorcidos y crueles, aprovechando cada oportunidad para experimentar con las almas desafortunadas. Las paredes de la sala de operaciones se mancharon con el sufrimiento de los pacientes. Instrumentos quirúrgicos oxidados se utilizaban para causar el mayor dolor posible, mientras Catherine disfrutaba del tormento que infligía. Los gritos desgarradores llenaban el aire, pero nadie escuchaba, nadie acudía en su ayuda. Daniel, un joven enfermo, fue una de las víctimas más desafortunadas de Catherine. Con cada tortura, su mente se sumergía en un abismo oscuro y desesperado. Pero el sufrimiento no solo provenía del dolor físico, sino también de la deshumanización, de sentirse atrapado en un infierno en vida. A medida que los días se volvían semanas y las semanas se volvían meses, Daniel se convirtió en una sombra de su antiguo yo. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices y sus ojos perdieron toda esperanza. La enfermera macabra había logrado destruir su espíritu. Hasta que un día, en medio de la oscuridad de la noche, la suerte de Daniel cambió. Un visitante inesperado irrumpió en el hospital abandonado, decidido a revelar los horrores ocultos dentro de sus paredes. Descubrió a Daniel en su celda de tortura y, sin dudarlo, lo liberó de su agonía. Juntos, escaparon de aquel lugar infernal, dejando atrás a Catherine y sus atrocidades. Daniel, aunque traumatizado y marcado para siempre, encontró consuelo en la liberación de su tortura. Y así, la leyenda de la enfermera macabra perdura en los muros de aquel hospital abandonado. Un recordatorio sombrío de los horrores que pueden surgir de la mente retorcida de un ser humano. Si alguna vez te encuentras en un hospital oscuro y abandonado, ten cuidado, podría ser el próximo objetivo de la enfermera macabra. Relato número 2: La sombra desquiciada. En las profundidades más oscuras del hospital abandonado, se encuentra una habitación aislada, envuelta en un aura de misterio y terror. Es aquí donde la historia de Robert, un paciente atormentado, se desenvuelve en medio de visiones aterradoras y una sombra desquiciada que amenaza su cordura. Desde el momento en que Robert fue ingresado en esa habitación, sintió una presencia inquietante a su alrededor. Una sombra inescrutable se deslizaba por las paredes, cambiando de forma y tamaño, como si tuviera una conciencia propia y malévola. La sombra comenzó a perseguir a Robert en sus sueños, envolviéndolo en un halo de pesadillas interminables. Visiones grotescas y alucinaciones aberrantes lo acosaban, haciendo que dudara de su propia cordura. Susurros ininteligibles resonaban en sus oídos, penetrando en lo más profundo de su mente. Con el paso del tiempo, las visiones se volvieron cada vez más vívidas y aterradoras. Robert luchaba por distinguir entre la realidad y la ilusión, mientras la sombra desquiciada se alimentaba de su miedo y su vulnerabilidad.
La paranoia se apoderaba de él, haciendo que su vida se convirtiera en una pesadilla interminable. La sombra desquiciada se volvió más poderosa, arrastrando a Robert aún más hacia la oscuridad. En su interior, sentía como su cordura se desmoronaba lentamente, dejándolo atrapado en un abismo de locura y desesperación. Finalmente, Robert se convirtió en una marioneta de su propia mente retorcida. Bajo el control de la sombra, se volvió violento y peligroso, acechando los pasillos del hospital abandonado, buscando nuevos objetivos para sufrir el mismo destino desquiciado que él. La sombra desquiciada encontró su deleite en la destrucción que había sembrado en la mente de Robert. Susurros infernales llenaban los pasillos mientras la sombra continuaba su caza interminable de almas inocentes, perpetuando el ciclo de horror y demencia en el hospital abandonado. Relato número 3: El experimento monstruoso. En los rincones más oscuros y siniestros del sótano del hospital abandonado, se llevó a cabo un experimento diabólico que desafió los límites de la ética y la humanidad. Un científico insano, conocido como el Dr. Victor Stein, se obsesionó con la idea de la inmortalidad y creó una criatura monstruosa que sembraría el caos en el hospital. Con cada paso, el Dr. Stein se adentró en territorios prohibidos, mezclando carne y metal, vida y muerte. Su deseo de trascender los límites de la existencia humana lo llevó a crear una aberración, una criatura que desafió toda lógica y naturaleza. La criatura resultante, un ser mitad humano y mitad bestia, tenía una apariencia grotesca y desfigurada. Su piel estaba cubierta de cicatrices, sus extremidades eran torcidas y su mirada estaba llena de una sed de sangre insaciable. El Dr. Stein liberó a la criatura en los pasillos del hospital abandonado, donde aterrorizó a todos los que se atrevieron a cruzar su camino. Sus rugidos guturales llenaban el aire, anunciando su llegada mientras sembraba el caos y la destrucción en su camino. Aquellos que se cruzaron con la criatura sufrieron un destino cruel y despiadado. Sus cuerpos fueron destrozados sin piedad, sus gritos de agonía resonaban en cada rincón del hospital. El Dr. Stein observaba con una sonrisa retorcida, deleitándose con el resultado de su experimento monstruoso. A medida que el caos se extendía, los valientes que se atrevieron a enfrentarse a la criatura se encontraron con su propia perdición. Ninguna arma parecía ser capaz de detenerla, ninguna estrategia podía frenar su furia. El hospital abandonado se convirtió en un escenario de pesadilla, una prisión de muerte y desesperación. Al final, el Dr. Stein perdió el control sobre su creación y se convirtió en una víctima más de su propia ambición desmedida. La criatura monstruosa acabó con su creador, dejando solo el eco de sus risas enfermizas en las paredes del laboratorio. La enfermera macabra, la sombra desquiciada y el experimento monstruoso son solo algunas de las criaturas y sucesos que nos esperan en este hospital abandonado. Cada historia nos muestra los límites de la cordura y la crueldad que puede acechar en lo desconocido. Te invitamos a unirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás estas y muchas otras historias escalofriantes que te mantendrán al borde de tu asiento. Suscríbete para no perderte ni una de nuestras escalofriantes entregas y únete a una comunidad de amantes del terror.